Audio Jungle. Especial de este viernes, listo ahí en su espacio, en su lugar que ha preparado. Queremos invitarle para que este día especial podamos cantar y recordar algunos himnos que son de tanta bendición para nuestras vidas. Así que háblele ahí a su familia, háblele a sus hijos y póngase cómodo. Vamos a comenzar todos juntos y le pido que me ayude, me acompañe para hacer una oración. Padre, te damos gracias en esta hora. Muchas gracias por este día. Te bendecimos, te adoramos, te damos toda la gloria. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias por morir en la cruz para darnos vida, para rescatarnos. Te damos todo el honor, Señor, en esta hora, y queremos tener un tiempo de adorarte y de cantar, Señor, canciones
que exaltan tu nombre, Señor, donde reconocemos el sacrificio que tú has hecho, Señor, por amor a nosotros. Estamos agradecidos y te damos toda la honra solamente a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Así que acompáñenos, mis hermanos, familia de Gracia y Plenitud, amigos, todas las personas que nos acompañan a través de esta transmisión. Acompáñenos cantando estos himnos para recordar. Amén. A su nombre, gloria. A su nombre, gloria. Ya mis maldades
estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Mas yo amo esa cruz, no murió mi Jesús por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Y aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción, pues en ella llevó el Cordero de Dios de mi alma la condenación. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará.
Dios les bendiga. Les damos un saludo con gusto, mis hermanos, desde este sitio, lo que son las instalaciones donde normalmente nos reunimos para exaltar a Dios, para escuchar su palabra. Y hoy, bajo estas circunstancias, seguimos proclamando el nombre del Señor. Continuamos desde nuestras casas adorando su nombre, y es una dicha saber que su iglesia está atenta. Qué gusto saber que ha estado al pendiente de cada una de nuestras transmisiones. Nos estamos adaptando y estamos metiéndonos al río de su fluir para seguir exaltándole. Así es que reciban un abrazo. Les felicito por estar ya listos en casa, allí en su habitación, quizá en la sala, quizá en algún dispositivo o una pantalla, pero lo importante es que estamos todos en un mismo sentir y Dios está con nosotros. Hoy, en estos días, hermanos, de Semana Mayor, lo que conocemos como Semana Santa, pues son días muy especiales que nos hacen recordar lo que el Señor hizo. Él vino a cumplir un ministerio proclamando la libertad, su amor, su misericordia y también la vida eterna. Y en estos días, pues, uno reflexiona sobre la gran obra que el Señor hizo en la cruz del Calvario. El día de ayer hablábamos acerca de la sangre de Jesús, la sangre que nos liberta, que nos limpia de todo pecado, su sangre que nos da una nueva vida. Tuvimos el privilegio desde casa de participar de la cena del Señor de una manera diferente, pero sabemos que Dios estuvo en medio de este momento tan especial que el día de ayer todos fuimos testigos. Nuestra familia, nosotros como iglesia, junto a ellos, junto con ellos, pues participamos del Señor. Y el día de ayer muchos se entregaron al Señor. Muchos allí hicieron su oración de fe, se afirmaron en su creencia del Hijo de Dios, y todo esto nos fue llevando el Señor en su espíritu para culminar con esta comunión, con la participación de la cena del Señor. Y el día de hoy viernes, pues se recuerda lo que fue la pasión de nuestro Señor Jesús, lo que fue su sacrificio, lo que llevó su misión para culminarla en el monte de Gólgota. Y pues hoy vamos a hablar un poco acerca de lo que el Señor dijo en esa cruz. Los evangelistas describieron una serie de frases o palabras que fueron las últimas que Jesús dio en esta tierra antes de morir, y cada una de ellas pues tiene un significado profundo, un significado que nosotros como iglesia debiéramos meditar, reflexionar, profundizar, porque el Señor nunca dejó de enseñar. Nuestro Señor Jesucristo nunca dejó de ministrarnos, aún en los momentos más difíciles de su vida, los momentos de dolor, los momentos de escarnio, en los momentos que lo pusieron al límite en sufrimiento. El Señor expresó 7 palabras que a través de los años han marcado, han sonado con fuerza, con poder y con autoridad para la instrucción de su iglesia y para aquellos
que aún no entregan su vida al Señor, que conozcan quién fue el que murió en esa cruz, quién fue y por qué murió en esa cruz. ¿Qué es lo que Jesús nos enseñó en esas 7 palabras? Quiero invitarle que en sus Biblias busquen el Evangelio de Juan, capítulo 19, versos 17 y 18. Abran sus Biblias ahí en sus casas. Busquen el Evangelio de Juan, el capítulo 19, y vamos a leer el verso 17 y el 18. Dice la Escritura de la siguiente manera: y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera, y en hebreo Gólgota, y allí le crucificaron, y con él a otros 2, uno a cada lado, y Jesús en medio. Las 7 palabras que nuestro Señor Jesús expresó están llenas de aplicaciones prácticas para nuestra vida cristiana. Son palabras muy profundas, y en cada una de ellas nos enseñó algo desde el Calvario. Nos enseñó que ese lugar que fue de sacrificio, que fue tormento, fue dolor, hay una enseñanza práctica para nuestras vidas. Y una de las primeras palabras que el Señor anunció fue la palabra del perdón. En esa palabra Jesús nos enseña a perdonar y amar. Lucas capítulo 23, verso 34 dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Juan 3:16, que nos dice que el amor del Padre por el mundo fue grande, que nos envió a su Hijo para que todo que creyera en Él no se pierda, mas adquiriera la vida eterna. La base de enviar el Padre a su Hijo unigénito fue el amor. De tal manera amó Dios al mundo, y en ese amor Jesús miraba a aquellos que estaban a su alrededor, a los gobernantes que se burlaron de él, a los soldados que le hicieron escarnio, acercándose, golpeándole, latigándole, presentándole vinagre, los que pasaban y lo injuriaban, los que mintieron, los que meneaban la cabeza. El Señor presentó en su mirada, en su corazón, un amor profundo por todos ellos. A los ladrones que los injuriaban. El perdón significa, en la propia experiencia que Cristo nos enseñó, de perdonar. Es una exposición sobre el amor a sus enemigos. Mateo 5:38 al 48, Jesús declaró: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por aquellos que os ultrajan y persiguen. El Señor había dicho, porque había la ley establecida. Ustedes escucharon, dijo Jesús, ojo por ojo y diente por diente. Mas yo os digo, el Señor con autoridad y con amor, diciendo: hay que hacerlo de una forma diferente. Amarles, orar por ellos, hacerles el bien. Es el modelo del Padre nuestro. Jesús en Mateo capítulo 6, verso 12 dice: Padre, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores.
En Lucas capítulo 11, verso 4, se sustituyen las palabras nuestras deudas y a nuestros deudores por nuestros pecados y a todos los que nos deben. En esa palabra de perdón, a causa de su amor, Dios es manifestado en Jesucristo y por Él hemos sido nosotros perdonados. Y los mismos delante de Dios, nuestros pecados fueron también cancelados. Es por causa de su amor que nosotros debemos amar a nuestro prójimo, de brindar ese perdón y cancelarle o cancelarles sus ofensas. Nosotros vivimos, los que hemos creído en el Hijo de Dios, vivimos en un reino diferente, en el reino de los cielos, con instrucciones, con motivos, con principios diferentes a los del mundo. Ahora en su reino nosotros debemos cancelar sus ofensas a aquellos que nos han dañado. Un cristiano, un creyente que ha perdonado, no arrastra en su vida las cadenas pesadas de amargura, ni de resentimientos, ni de venganzas. ¿Qué venimos arrastrando hasta el día de hoy? ¿Qué cadenas nos han aprisionado? Y no hemos puesto en práctica esta enseñanza que Jesús nos da desde la cruz, diciendo acerca del perdón, como lo hemos recibido, también en su nombre otorgarlo. La segunda palabra que el Señor nos da desde la cruz, en una enseñanza práctica, es que Jesús nos enseña a gozarnos en la seguridad del cielo, y es la palabra de esperanza. Lucas capítulo 23, verso 43 dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Es esta palabra dada a uno de los malhechores que está crucificado a un costado. El cielo es la más grande experiencia que un creyente puede obtener. Es más allá de una experiencia mística o un estado anímico. Ese lugar es real. Ese lugar donde el alma y el espíritu del creyente van a morar. Es una experiencia o una enseñanza, quiero decir, práctica, porque es una esperanza prometida. Es una esperanza prometida para todo creyente. Jesús les dijo a sus discípulos: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. El Señor a sus hijos les dio una promesa, les dio esperanza de gozarnos, de saber que hay un lugar preparado para todos que en Él creen, y es el cielo. Y esta palabra se la dijo un malhechor, diciéndole: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Es una esperanza prometida, pero también es una esperanza gloriosa. Dice la Escritura en 2 de Corintios capítulo 5, verso 1, dice Pablo: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, hablando de nuestro cuerpo, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Esto se refiere tanto a la resurrección de los creyentes como al cielo. Es una enseñanza práctica que en la cual nosotros debemos de gozarnos, mis hermanos, siempre. En medio de las circunstancias adversas, en medio de la enfermedad, en medio de aquellas noticias que no deseáramos escuchar, nosotros tenemos la esperanza, y por esta esperanza vivir diferente, caminar diferente, porque Jesús
nos ha dado la seguridad del cielo al brindarnos vida eterna. Es una esperanza, además de ser prometida, de ser gloriosa, es una esperanza alentadora. El apóstol Pablo, hablando a los Filipenses capítulo 1, verso 23, dijo: teniendo deseo de partir. El apóstol quería irse ya, tenía un deseo profundo de estar con el Señor, y él tuvo la experiencia de ir al tercer cielo. Y ahora habla de aquello y dice: teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Alentémonos. Alentémonos porque peregrinamos en esta vida. No somos de este mundo. Habitamos en este mundo, pero nuestro destino no es este mundo, sino es estar con el Señor por toda la eternidad. Alegraos, gozaos, llenemos de aliento nuestra vida, de saber que además es una promesa consoladora. Juan capítulo 14 verso 3 dijo el Señor: para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Necesita consuelo, necesita la fortaleza del Señor en su vida. Abrace esta enseñanza, abrace esta promesa, esta esperanza alentadora, consoladora, gloriosa, prometida. La tercera palabra la registra Juan en el capítulo 19, verso 26 y 27. Y es la palabra de la provisión. El Señor dice: mujer, hablándole a María: he ahí tu hijo, hijo, he ahí a tu madre. Y esta palabra nos enseña acerca de nuestra responsabilidad familiar. Aunque nosotros mismos estemos sufriendo, aunque estemos pasando por necesidades, aunque estemos entrando por puertas de tristeza, dentro de nuestras posibilidades tenemos una responsabilidad hacia nuestra familia, hacia nuestros padres, hacia nuestros hijos, hacia nuestro cónyuge. Es la responsabilidad familiar. El sufrimiento que Jesús vivió en la cruz no hizo que ignorara esta responsabilidad, no hizo que se olvidara o que se descuidara a su querida madre. En el Calvario tuvo lugar en su corazón para toda la humanidad, pero también para el lugar de María, que nunca desocupó. Y se refiere al discípulo amado diciéndole: hijo, he ahí tu madre. La provisión. Primera de Timoteo capítulo 5 verso 8 dice la Escritura: porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. La provisión, hermanos, debe ser presente y un sello de aquellos que aman a Jesús y que aprenden continuamente de sus enseñanzas, sin importar las necesidades o las adversidades. Siempre cumplir con sus principios, nuestras responsabilidades en cuanto a nuestra familia. Honraremos al Señor. Podemos proveerles de amor, podemos proveerles de atención, de cuidado, de sustento, de vivienda, de protección espiritual y también de protección económica. No temamos por el día de mañana, dice el Señor. ¿Ves las aves del cielo? ¿Ves los lirios del campo? Ni trabajan ni hilan, pero el Señor les provee. Asimismo el Señor, a todos aquellos que buscan su reino y su justicia, Dios les añadirá lo que les falta. Entonces no temamos.
En estos momentos difíciles, cuando confiamos en el Señor, cuando atendemos nuestra responsabilidad, Dios sabe suplir, Dios sabe multiplicar, Dios sabe añadir de la nada, porque Él es un Dios milagroso. No olvidemos atender nuestras responsabilidades familiares. Después de esta tercera palabra, los evangelios nos narran que hubo tinieblas en la tierra. Y posteriores o en medio de esas tinieblas, Jesús expresó su cuarta palabra, que es la palabra de la desolación. Y en una enseñanza práctica, Jesús nos enseña a llevar a Dios todas nuestras interrogantes, todas nuestras preguntas. Mateo capítulo 27, verso 46 dice: Padre, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Otras versiones dice: ¿por qué me has dejado? Jesús en ese momento del Calvario se sentía humanamente solo, abandonado, desamparado, y en su humanidad se sentía desterrado de su propia naturaleza divina, exiliado de la presencia de su Padre. Pero en lugar de llevar sus preguntas a otras personas, a otros seres humanos, o llevarle sus preguntas a otros seres celestiales como Gabriel o como Miguel, se los llevó directamente a su Padre, quien ocupa el lugar de Dios para él, porque le dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En ese lugar de sacrificio vicario, aunque Él es Dios mismo también, Él lleva en su humanidad, en su sufrimiento, sus preguntas al Señor. Muchas veces nosotros nos sentimos distanciados de Dios y alejados de su presencia. Los por qué, para los cuales no tenemos respuestas, que nos aprisionan. Pero en esos momentos, aunque pareciera que nuestras oraciones son diluidas en el espacio, tengamos la confianza, como su palabra nos dice, de acercarnos al Señor, a Dios, y busquémoslo en nuestras preguntas. El Señor Jesús expresó: ¿por qué me has dejado? ¿Por qué me siento abandonado? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Llevemos nuestras interrogantes al Señor. La quinta palabra, que es la palabra de la angustia física. En una enseñanza práctica, Jesús nos enseña a expresar nuestras necesidades. El Señor en Juan capítulo 19, verso 28, dice lo siguiente: tengo sed. Él pudo disimular esa necesidad fisiológica, pero no lo hizo. Él tampoco pidió agua, solo dijo: tengo sed. Y muchos de los que lo escuchaban no les interesó la sed del Señor, les bastó con ignorarlo. La ignorancia fue el trato que se le dio en ese momento de su necesidad. Otros se interesaron por su sed, pero tal vez no tenían agua de momento para ofrecerle. En su carencia no les permitió ayudarlo. Algunos estaban allí que tenían agua, pero no quisieron arriesgarse. No quisieron arriesgarse para acercarse y darle agua. El temor los paralizó. Y estaban allí también los que quisieron acercarse como un soldado, pero en lugar de darle agua le dio vinagre.
la sustituyeron, le llevaron algo, pero no exactamente lo que Jesús necesitaba. Debemos expresar nuestras necesidades al Señor, toda la necesidad que como personas pudiéramos tener. La palabra de Dios en Colosenses dice que en Cristo habita toda plenitud. En Él está todo lo que el hombre necesita. Debemos acercarnos a Él, debemos expresarle, aunque a algunos no les interese, aunque algunos nos ignoren, aunque otros interesados no puedan ayudarnos, aunque otros tengan la ayuda pero no lo quieran hacer, sea el motivo que sea. Finalmente, aunque algunos nos den lo contrario a lo que pedimos, siempre en el Señor, acercándonos a Él, podemos expresar nuestra necesidad. Y algo hermoso es que Dios nos oye, Dios le oye. La sexta palabra que Jesús expresó fue la palabra del triunfo. Y en una enseñanza práctica de las 7 palabras que Dios expresó en la cruz, Jesús dice en Juan capítulo 19 verso 30: consumado es. Y la enseñanza práctica nos enseña a terminar lo que hemos comenzado. ¿Qué cosas se han quedado a la mitad? ¿Qué cosas no hemos concluido? El apóstol Pablo, corriendo el último maratón espiritual, dijo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y es la misma expresión griega que literalmente se traduce: he consumado la carrera. La satisfacción de la vida cristiana es terminar nuestra carrera espiritual. ¿Qué hay de inconcluso en nuestro caminar cristiano? ¿Qué no le hemos dado término en nuestro peregrinar? Hemos creído, estamos confesando, estamos obedeciendo, estamos sirviendo. ¿Qué hay inconcluso en nuestra vida? Porque el Señor de una manera práctica nos dijo que Él había terminado, Él había concluido su misión. Corremos hacia la meta, no para parar a la mitad, no para distraernos en el trayecto, no para abandonar la carrera, sino para llegar jubilosos y romper la cinta de aquella meta. Es la sexta palabra. Y Jesús rompió la cinta diciendo: consumado es. Terminé. Nosotros día a día vamos avanzando, vamos caminando, corriendo. Romperemos la cinta cuando el Señor nos diga: buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Terminé la carrera, terminamos la carrera. Y la última palabra la encontramos en Lucas capítulo 23 verso 46. Ahí el Señor dijo lo siguiente: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y en una enseñanza práctica dentro de las palabras o frases que Jesús expresó en la cruz, es que Él nos enseña a morir confiados en el Padre. Morir confiados en el Padre. Jesús puso su alma, su espíritu, bajo el cuidado de su Padre. Su espíritu eterno, su naturaleza divina, estaban divinamente protegidos, como lo están también la vida de aquellos que hemos creído. El Señor dijo que a los suyos no hay quien pueda sacarlos de su mano. Lo único que en ese momento separaba a Jesús entre este mundo visible y el mundo invisible, la vida presente y la vida eterna,
era la muerte. Lo único que les separaba era la muerte. La muerte con todos sus misterios. La muerte con todas sus tristezas, con todos sus temores, con todas sus lágrimas. Es una puerta que conecta al creyente a una vida mejor y completa, porque es estar con el Señor. Qué esperanzador es saber que nuestro Señor tiene cuidado de nosotros, de que podemos decirle al Señor en el último momento, cuando el Señor así lo haya determinado, decirle: Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. La muerte del creyente es de estima. Dice su palabra en el Salmo 116, verso 15: estimada es a los ojos del Señor la muerte de sus santos. Para Dios, la muerte de los que en Él creen tiene un gran peso de valor. Es recompensada. Es la graduación espiritual, no es cualquier muerte. ¿Qué nos deja de enseñanza todo esto? Las 7 palabras. Grábelo bien, vuélvalo a escuchar. Ojalá y haya escrito. La enseñanza práctica Jesús nos da de amar, de perdonar, de gozarnos en la seguridad del cielo, en atender con responsabilidad nuestra vida familiar, de llevar a Él en la confianza nuestras preguntas, nuestras interrogaciones, de poder expresarle nuestras necesidades, a terminar lo que comenzamos y a morir confiadamente en el Padre. Qué bendición, qué dicha es tener a Dios como nuestro amigo, en el cual podemos acercarnos para platicar por medio de la oración, expresar nuestras necesidades, recibir el abrazo, el consuelo, la esperanza que necesitamos. Hoy muchos están llenos de incertidumbre, y también la iglesia es lastimada en muchas áreas, pero nosotros levantamos la mirada y lo vemos a Él. Nosotros no somos de este mundo. Nuestro refugio es el Señor. Nuestra esperanza está en el Dios de Jacob, aquel que hizo los cielos y la tierra, aquel que tiene cuidado de sus hijos, aquel que ha prometido dar fuerzas nuevas al que no tiene ninguna, aquel que vino despojándose de su gloria y tomando forma de siervo y condición de hombre, y haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es nuestro Señor Jesucristo. Él vino a morir para darte vida eterna. Él vino a ofrendar su vida en rescate para trasladarnos de la oscuridad, de la condenación, de las tinieblas al reino de Jesucristo. Ese reino de gozo, de paz, de libertad. Ese reino donde hay adoración, exaltación al único que hizo posible nuestra redención. Esos días recordamos y honramos al Señor y le damos gracias por ese sacrificio. Gracias, Señor. Quisiera pedirles que en su lugar donde se encuentre, cierre sus ojos un momento. Cierre sus ojos, porque vamos a orar. Todos los que están escuchando y viendo esta transmisión, es un llamado de Dios para acercarnos al agua de vida que es Él, para acercarnos en la confianza de que nuestras oraciones
son atendidas y escuchadas por nuestro Dios de amor. ¿Qué es aquello que hoy aflige tu vida? ¿Cuáles son aquellas interrogantes? ¿Cuáles son tus necesidades? Quizá hay un dolor en tu corazón porque la amargura, el rencor han ocupado tu corazón, y el Señor nos enseña ahora a perdonar. Cancela las deudas, cancela las ofensas. Eso glorifica a Dios, y cuando glorificas a Dios, Dios te recompensa. Dios es quien va a pelear la batalla por ti. Él dijo que a través de su muerte vería el fruto de su aflicción. Es tiempo de creer en Jesús. Los momentos del mundo, de la vida, de esta generación, hace que se cierren muchas puertas. Las puertas de la esperanza, las puertas del consuelo, de la economía. Pero el Señor dijo: yo soy la puerta. Esa puerta no se cierra, esa puerta está abierta. Y Él ha dicho que por el que entrare por Él tendrá la vida eterna. Confía en Dios, confía en Jesús, confía en su sacrificio. Puedes acercarte a Él y derramar tu corazón en adoración. Él tiene cuidado de ti. Él te da la capacidad para que cumplas con tus deberes en el lugar donde tú te encuentras. Termina lo que comenzaste en tu vida cristiana, en donde te atoraste, en donde te frenaste. ¿Qué falta por hacer? ¿Qué falta por obedecer? Que tú le digas al Señor: he terminado, estoy concluyendo. ¿Cuál etapa sigue? No tengas temor a morir. No tengas temor a ese momento, porque lo único que nos separará, o lo único que nos separa de este mundo hacia su gloriosa presencia, es atravesar por el proceso de la muerte. Pero el Señor ha dicho: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, sepulcro, tu victoria? Jesucristo resucitó, y por cuanto Él resucitó, nosotros tenemos vida en Él. Somos inmortales. La muerte no podrá retenernos. Seremos conducidos hasta sus moradas preparadas. Este cuerpo se destruirá, pero tenemos uno hecho por las manos de Dios que nos está esperando. Padre, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Levanta tus manos, usa de tu libertad ahí en casa, la libertad que te da el Espíritu Santo para adorarlo. Levanta tus manos y empieza a exaltarle, a agradecerle por su sacrificio. Gracias, Cristo. Gracias, Jesús, por morir en la cruz por mí. Gracias, Señor, porque tú me has dado vida eterna, porque he sido perdonado por mis pecados, porque ahora he sido reconciliado con nuestro Padre. Cuando era enemigo, cuando era un hijo de desobediencia, ahora soy un hijo amado, porque la sangre de Cristo nos limpia de toda maldad. En su sacrificio ha sido justificado. Dale gracias al Señor. Dale gracias al Señor, porque Él te ha dado la oportunidad de una nueva vida, porque Él ha hecho una nueva criatura en ti. Si aún no le has entregado tu vida a Jesús, yo te invito a que hagas esta oración conmigo. Es un momento que Dios había preparado. Dile: Señor Jesús, reconozco que tú eres el Hijo de Dios. Díselo. Reconozco que tú llegaste a este mundo y que moriste en la cruz para darme vida.
Yo creo en tu sacrificio. Perdona mis pecados. Perdona mi lejanía, mi desobediencia. Hoy quiero ponerme a cuentas contigo, Señor. Pero solamente sé que tu sangre es la que me puede limpiar de mi pecado. Yo te acepto, Jesús, como mi Salvador personal. Te entrego mi vida, y que en este día mi nombre sea registrado en tu libro, ese libro de la vida que un día se abrirá y serán hallados los escogidos, los redimidos. Gracias, Jesús, por tanto amor. Gracias, Jesús, por tu sacrificio. Amén y amén. ¿Cantamos algo, mis hermanos? Adórale, exáltale. Reconócelo como el Señor. Sí, Señor. Tus manos en lo alto. Sí. Gloria, gloria, gloria al nombre del Señor. Oh, qué bello es. Siente su presencia en tu hogar. Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Él es el Señor. Cántalo. Junto a la cruz, oh Jesús murió. Junto a la cruz, oh salud de ti. Ya mis maldades Él perdonó. A su nombre gloria. A su Gloria a Dios. Gloria al Señor. a su nombre, gloria. Ya mis maldades Él perdonó. A su nombre, gloria. A su nombre, gloria. A su nombre, gloria. Ya mis maldades Él perdonó. A su nombre, gloria. Amén. Amén. Dale un aplauso en tu casa. Dale un aplauso al Señor con júbilo. De verdad, Él merece adoración, exaltación. Él vive, Él reina para siempre. Gloria al nombre de Jesús. Gloria a su santo nombre. Qué bueno es el Rey. Para siempre Él vive. En una cruenta cruz, Gracias, Jesús. clavado fue un varón, Nuestro Señor. y su delito fue de predicar la verdad a
despedimos. Está atento a la próxima transmisión. El domingo a las 12 del día nos vemos. Nos despedimos cantando. Que el Señor sea contigo en tu casa y con los tuyos. Dios te bendiga. Porque todo el de tal manera me amó Jesús, el inocente de Dios. Aquel humilde varón, desamparado se vio, y cuando oraba a Dios, bajó de aquel olivar su tierna voz de amor. A nadie despreció, porque amaba al pecador de corazón. Porque le clavaron en una cruz, porque todo el mundo oyó su voz. De tal manera me amó Jesús, el inocente de Dios. Amén. Pues gracias por habernos acompañado. Los esperamos en la transmisión del domingo. No se lo pierda, esté atento a los anuncios y transmisiones a través de nuestras páginas. Bendiciones y abrazos para todos.